Algo en ti ya cambió. No sé exactamente cuándo ocurrió. Quizás tampoco tú lo sabes con precisión, pero hay una diferencia entre la persona que eras hace 6 meses y la que está aquí ahora, escuchando esto. Una diferencia sutil, casi imperceptible si la buscas directamente, pero real. Profundamente real, y lo curioso es que esa transformación no la elegiste con la mente. No fue una decisión racional que tomaste un lunes por la mañana frente a un espejo. Ocurrió en los márgenes de tu vida, en los momentos que preferiste no recordar, en las conversaciones que te dejaron sin palabras, en los silencios que tuviste que aprender a sostener. Eso es lo primero que quiero que consideres hoy, que la transformación más importante que puede vivir un ser humano rara vez llega anunciada. No viene con fanfarrias ni con revelaciones dramáticas. Viene disfrazada de pérdida, de confusión, de una sensación extraña de que algo ya no encaja como antes. Y esa sensación que muchas veces interpretamos como un problema, como algo que hay que resolver o eliminar, es en realidad la señal más honesta de que estás vivo, de que algo en ti se está moviendo hacia una forma más auténtica de existir. Permíteme acompañarte en este recorrido, no como alguien que tiene todas las respuestas, porque no las tengo, sino como alguien que ha pasado muchos años observando el interior de las personas, incluido el suyo propio, y que ha llegado a creer que el alma humana tiene una sabiduría que la mente consciente tarda mucho en comprender, que hay procesos ocurriendo en ti ahora mismo que son más grandes, más inteligentes y más compasivos de lo que cualquier plan que hayas trazado conscientemente podría ser. Quiero hablarte de algo que Carl Jung, uno de los pensadores más profundos que ha dado la psicología, llamó el proceso de individuación. Pero no voy a explicártelo como si fuera una clase académica, porque eso sería traicionarlo. Jung no escribía para las universidades, aunque terminara en ellas. Escribía para el alma, y el alma entiende las cosas de otra manera. Las entiende a través de imágenes, de sensaciones, de historias que resuenan en algún lugar que no sabemos nombrar, pero que reconocemos inmediatamente cuando algo nos toca ahí. La individuación, en términos muy simples, es el proceso por el cual una persona se convierte en quien realmente es. No en quien le dijeron que debía ser, no en quien aprendió a ser para sobrevivir en su familia, en su cultura, en sus relaciones, sino en quien es en su núcleo más profundo. Y ese proceso, según Jung, no es opcional. Ocurre de todas formas. La pregunta es si lo vivimos con conciencia o si lo vivimos como si nos estuviera pasando algo malo. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida se estaba desarmando, que algo que creías sólido de repente ya no lo era, que una relación, una identidad, una forma de entenderte a ti mismo simplemente dejó de funcionar? Y en ese momento, ¿qué hiciste? La mayoría de nosotros corremos a reconstruir lo que se cayó, a buscar estabilidad, a volver a la versión anterior de nosotros mismos porque al menos esa nos resultaba familiar. Pero Jung diría que ese derrumbe no fue un accidente, fue una invitación del inconsciente a crecer hacia algo que todavía no podías ver. Recuerdo haber hablado una vez con una mujer, voy a llamarla Elena, que llegó a mí en un estado que ella misma describía como rota. Su matrimonio de 12 años había terminado. No de manera dramática, no hubo infidelidades ni grandes peleas. Simplemente, un día, su esposo le dijo que ya no la reconocía y ella, al escucharlo, se dio cuenta de que tampoco se reconocía a sí misma. Que había pasado más de una década construyendo una versión de sí misma que encajara perfectamente en la vida que su esposo necesitaba, y que en ese proceso había dejado partes de ella tan atrás que ya ni recordaba dónde las había dejado. Elena no quería transformarse. Elena quería que le devolvieran su vida, pero lo que fue descubriendo, lentamente, con mucha resistencia y mucho dolor, es que la vida que quería recuperar nunca había sido completamente suya. Era una vida prestada, cómoda, sí, reconocible, sí, pero prestada. Y el derrumbe, que ella vivió como la peor cosa que le había ocurrido, fue en realidad el momento en que su psique dijo basta, el momento en que algo más profundo que su voluntad consciente decidió que era hora de conocerse de verdad. ¿Te suena familiar algo de esto?
no necesariamente en los detalles, sino en la sensación. Esa sensación de que algo en ti ya no cabe en el molde en el que vivías. Esa incomodidad que no tiene un nombre claro pero que está ahí, persistente, como un zumbido de fondo que no desaparece aunque pongas música más alta. Quiero hablar ahora de algo que Jung llamó la sombra, porque creo que es uno de los conceptos más importantes y más malentendidos de toda la psicología profunda. Cuando escuchamos la palabra sombra, tendemos a pensar en algo oscuro, en algo malo, en los peores aspectos de nosotros mismos. Y sí, la sombra contiene eso, pero contiene mucho más. La sombra es, en esencia, todo lo que hemos reprimido, todo lo que hemos decidido que no formaba parte de nosotros, todo lo que nos dijeron que no debíamos ser, sentir o mostrar. Para algunos, la sombra contiene la rabia, porque aprendieron desde pequeños que enojarse era peligroso, que los adultos se alejaban cuando mostraban ira, que ser amable era la única forma de ser amado. Para otros, la sombra contiene la vulnerabilidad, porque aprendieron que llorar era debilidad, que necesitar a alguien era un riesgo demasiado grande, que la única manera de estar seguros era no necesitar nada de nadie. Para otros más, la sombra contiene el deseo genuino, profundo, de vivir de una manera diferente a la que viven, de amar de una manera diferente, de ser vistos de una manera diferente. Y aquí viene algo que me parece fascinante y que espero que también te resulte fascinante a ti. La sombra no desaparece porque la ignoremos. Al contrario, cuanto más la ignoramos, más energía acumula. Y esa energía tiene que ir a algún lugar. Entonces, ¿a dónde va? Va a nuestras relaciones, va a nuestras reacciones desproporcionadas, va a las personas que nos irritan sin razón aparente, va a los patrones que repetimos una y otra vez sin entender por qué. ¿Has notado alguna vez que hay ciertos tipos de personas que te sacan de quicio de una manera que no puedes explicar del todo racionalmente? ¿Que hay algo en ellas que te activa de una manera que parece excesiva para la situación? Jung diría que esas personas están tocando tu sombra, que lo que te irrita de ellas es algo que tú también tienes, pero que has negado con tanta fuerza que cuando lo ves en otro, la reacción es visceral. Esto no es fácil de aceptar. Lo sé. Cuando alguien nos parece arrogante, la primera reacción no es preguntarnos qué parte de nuestra propia arrogancia estamos negando. Cuando alguien nos parece demasiado dependiente, no pensamos inmediatamente en nuestra propia necesidad de conexión que hemos aprendido a suprimir. Pero si te permites quedarte con esa incomodidad un momento, si en lugar de proyectar hacia afuera, te preguntas qué hay dentro, pueden ocurrir cosas muy interesantes. Tuve un amigo, lo llamaré Marco, que durante años se quejaba de lo mismo en todas sus relaciones. Decía que las mujeres con las que salía siempre terminaban siendo demasiado emocionales, que él era una persona racional, estable, que no entendía por qué atraía a personas tan inestables emocionalmente. Yo lo escuchaba y notaba algo. Notaba que Marco, debajo de esa racionalidad impecable, era una persona extraordinariamente sensible, que se afectaba profundamente por las cosas, pero que había aprendido también a no mostrar lo que casi ni él mismo lo notaba ya. Lo que Marco estaba haciendo, sin saberlo, era proyectar su propia emocionalidad reprimida en las mujeres que elegía. Las elegía precisamente porque expresaban lo que él no podía expresar, y luego las criticaba por eso, porque verlo en ellas le resultaba insoportable, no porque fuera malo, sino porque le recordaba algo de sí mismo que no había podido integrar. Cuando Marco empezó a entender esto, algo cambió. No de golpe, no de manera dramática, pero empezó a notar sus propias emociones con más honestidad. Empezó a permitirse sentir sin inmediatamente racionalizarlo todo, y curiosamente sus relaciones cambiaron también, no porque hubiera encontrado a personas diferentes, sino porque él se había convertido en alguien diferente. Eso es lo que hace la integración de la sombra. No te convierte en una persona perfecta, no elimina tus contradicciones, te hace más completo, te hace más real. Y la realidad, aunque a veces sea incómoda, tiene una cualidad magnética que la perfección nunca tendrá. Hablemos de magnetismo,
porque creo que es algo que a muchos de nosotros nos interesa profundamente, aunque no siempre lo admitamos con esas palabras. Todos queremos ser personas que atraen, que tienen algo que hace que los demás quieran estar cerca, que generan una presencia que se siente antes de que digan una sola palabra. Y hay una industria entera dedicada a enseñarte cómo conseguir eso desde afuera, cómo vestirte, cómo hablar, cómo moverte, qué decir en las primeras frases de una conversación. Pero el magnetismo real, el que no se puede fingir, el que dura, no viene de afuera. Viene de un lugar muy específico dentro de ti. Viene de la coherencia entre lo que sientes y lo que expresas. Viene de haber hecho las paces con partes de ti mismo que antes negabas. Viene, en última instancia, de haber empezado a ser quien realmente eres. Piénsalo así. Cuando alguien está constantemente monitoreando lo que dice, cómo lo dice, qué impresión está causando, qué piensan los demás de él, hay una especie de ruido interno que los demás perciben aunque no puedan nombrarlo. Hay algo que no termina de fluir, algo que se siente calculado, aunque la persona esté siendo sincera, porque la mente consciente puede estar diciendo la verdad mientras el cuerpo, el tono, la energía, están contando otra historia. En cambio, cuando alguien ha empezado a conocerse de verdad, cuando ha mirado sus miedos sin huir, cuando ha aceptado sus contradicciones sin necesitar resolverlas todas, cuando ha dejado de actuar para una audiencia imaginaria, hay una fluidez, una presencia, una sensación de que lo que ves es lo que hay y que eso que hay es suficiente. Más que suficiente, eso es lo que atrae, no la ausencia de heridas, no la perfección, la autenticidad, la congruencia, el hecho de que alguien no esté constantemente pidiéndote con su energía que lo valides, que lo confirmes, que le digas que está bien. Y aquí llegamos a algo que quiero explorar con cuidado, porque creo que es uno de los malentendidos más dolorosos que existen en el ámbito de las relaciones. El malentendido entre el amor y la dependencia emocional. Vivimos en una cultura que romantiza la dependencia, que confunde la intensidad con la profundidad, que interpreta el no poder vivir sin alguien como una señal de amor verdadero. Las canciones lo dicen, las películas lo muestran, y nosotros lo internalizamos tan profundamente que cuando sentimos una atracción tranquila, estable, que no nos consume, a veces pensamos que algo falta, que no es suficientemente real. Pero la dependencia emocional no es amor. Es ansiedad de apego disfrazada de amor. Es la búsqueda, generalmente inconsciente, de que otra persona complete lo que sentimos que nos falta a nosotros mismos. Y el problema con eso no es que sea malo en términos morales. El problema es que no funciona. Nunca funciona a largo plazo, porque ninguna persona puede darte lo que tú no te has dado a ti mismo. Y si lo intenta, si alguien acepta el papel de salvarte, de completarte, de ser tu razón de existir, esa relación tiene una carga que ningún amor puede sostener indefinidamente. He observado esto muchas veces. Una persona que llega a una relación con un vacío enorme dentro de sí misma, buscando que el otro lo llene. Y al principio, la emoción de la atracción, la novedad, la química, efectivamente parece llenarlo. Hay una euforia que se confunde con plenitud. Pero con el tiempo, el vacío vuelve. Y entonces la persona empieza a exigir más atención, más confirmación, más presencia. Y el otro, que también tiene sus propias necesidades, empieza a sentirse agotado, empieza a alejarse. Y ese alejamiento reactiva el miedo al abandono, que era lo que estaba debajo de todo desde el principio. ¿Ves el ciclo? No es un ciclo de amor, es un ciclo de miedo. Y el amor consciente, el amor que Jung habría reconocido como maduro, no nace del miedo, nace de la plenitud, o al menos de la voluntad honesta de trabajar hacia la plenitud, de no pedirle al otro que sea tu terapeuta, tu padre, tu madre, tu salvador, sino de encontrarte con él desde un lugar de elección, no de necesidad, desesperada. Esto no significa que no necesitemos a los demás. Los necesitamos. Los seres humanos somos profundamente relacionales. Necesitamos conexión, intimidad, ser vistos y conocidos por otro. Eso es completamente sano.
La diferencia está en la calidad de esa necesidad. Si necesito a alguien porque su presencia enriquece mi vida, eso es amor. Si lo necesito porque sin él o ella siento que no puedo funcionar, que no tengo valor, que el mundo no tiene sentido, eso es dependencia. Y aunque la diferencia suene sutil, en la experiencia vivida es enorme. Quiero hablarte ahora de algo que me parece uno de los aspectos más hermosos y más dolorosos del proceso de transformación. Y es lo que ocurre cuando empezamos a cambiar y las personas que nos rodean no cambian al mismo ritmo. Cuando alguien empieza a crecer, a conocerse más profundamente, a establecer límites donde antes no los había, a expresar necesidades que antes callaba, a negarse a seguir jugando ciertos roles que ya no le pertenecen. Las personas de su entorno a veces reaccionan con resistencia, con confusión, con enojo incluso, porque el sistema, ya sea familiar, de pareja, de amistades, estaba construido alrededor de una versión de ti que ya no existe completamente. Esto puede ser devastador, porque en el momento en que más necesitas apoyo, en el momento en que estás siendo más honesto contigo mismo que nunca, puedes encontrarte con que las personas que más quieres te piden que vuelvas a ser quien eras, no siempre con palabras, a veces con silencios, con distancias, con comentarios que duelen precisamente porque vienen de quienes más amas. Recuerdo el caso de una persona, la llamaré Sofía, que había pasado toda su vida siendo la fuerte de su familia, la que resolvía los problemas, la que nunca pedía ayuda, la que estaba disponible para todos. Y después de un proceso largo y difícil de autoconocimiento, Sofía empezó a permitirse ser vulnerable. Empezó a decir que estaba cansada, empezó a pedir. Y su familia, que la amaba genuinamente, no supo cómo responder. Estaban tan acostumbrados a que Sofía fuera el pilar que cuando el pilar empezó a tener necesidades propias, no lo reconocieron. Algunos incluso se enojaron, como si ella los hubiera traicionado de alguna manera. Sofía tuvo que aprender algo muy difícil. Que crecer a veces implica decepcionarlos a quienes amamos. No porque queramos hacerles daño, sino porque nuestra transformación inevitablemente altera el sistema del que formamos parte. Y esa alteración, aunque sea hacia algo más sano, siempre genera fricción antes de generar equilibrio. ¿Puedes pensar en alguna relación en tu vida donde esto esté ocurriendo? ¿Donde tu crecimiento esté generando tensión porque el otro espera que sigas siendo quien eras? Y puedes también preguntarte si hay relaciones donde tú eres el que resiste el crecimiento del otro, porque te resulta más cómodo que permanezca igual. Estas son preguntas difíciles. No te pido que las respondas ahora mismo, solo que las dejes reposar, porque a veces las preguntas más importantes no necesitan respuesta inmediata. Necesitan espacio para que la respuesta verdadera pueda emerger. No la respuesta que queremos dar, sino la que realmente está ahí. Quiero hablar ahora de la energía, no en un sentido esotérico o vago, sino en un sentido muy concreto y psicológico. La energía que llevamos con nosotros, la energía que proyectamos en nuestras relaciones, la energía que atrae o repele sin que tengamos que decir una sola palabra. Jung habló mucho sobre la energía psíquica, sobre cómo fluye dentro de nosotros y cómo se manifiesta en el mundo. Y una de las ideas que me parece más útil es la siguiente. La energía que reprimimos no desaparece, se transforma. Si reprimimos la alegría, puede convertirse en una tristeza crónica y difusa. Si reprimimos la rabia, puede convertirse en ansiedad o en una pasividad que nos hace sentir atrapados. Si reprimimos el deseo, puede convertirse en una sensación de vacío o de que la vida ha perdido color. Y lo contrario también es cierto. Cuando empezamos a integrar lo que hemos reprimido, cuando le damos espacio a partes de nosotros que habían estado en la sombra, hay una liberación de energía que se siente física, no metafóricamente. Físicamente, como si de repente tuvieras más oxígeno, como si el mundo tuviera más textura, como si las mismas cosas que antes te parecían grises de repente tuvieran matices que no habías visto. Eso es lo que describe la gente que ha pasado por un proceso genuino de transformación interior. No dicen que todo es perfecto, no dicen que ya no tienen problemas, dicen que se sienten más vivos, más presentes,
más capaces de experimentar tanto el dolor como la alegría sin que ninguno de los dos los destruya. Hay una imagen que me gusta mucho para ilustrar esto. Imagina un río. Un río que fluye libremente tiene movimiento, tiene sonido, tiene vida, tiene la capacidad de limpiar, de nutrir, de crear ecosistemas a su alrededor. Pero si pones una presa en ese río, el agua no desaparece, se acumula. Y esa acumulación puede ser útil durante un tiempo, pero si la presa no tiene válvulas de escape, eventualmente la presión se vuelve demasiado grande. Y cuando la presa cede, no cede suavemente, cede con una fuerza que puede ser devastadora. Nosotros somos como ese río, y nuestras represiones son como esas presas. Pueden parecer útiles, pueden parecer necesarias, y a veces lo son en ciertos contextos y durante ciertos periodos de la vida, pero a largo plazo, lo que no fluye se estanca, y lo que se estanca eventualmente busca una salida, de la manera que sea. Permíteme hablarte ahora de algo que tiene que ver directamente con la manera en que nos relacionamos con los demás. Con lo que Jung llamó el ánima y el animus, son dos de los conceptos más poéticos y más profundos de toda su obra. El ánima es la parte femenina del alma de un hombre. El animus es la parte masculina del alma de una mujer. Y no estoy hablando de géneros en el sentido social o político. Estoy hablando de principios psíquicos, de cualidades que todos llevamos dentro, independientemente de nuestro género, y que representan aspectos complementarios de la experiencia humana. Lo femenino, en este sentido, tiene que ver con la receptividad, la intuición, la capacidad de sentir, de conectar, de sostener. Lo masculino tiene que ver con la dirección, la acción, la capacidad de establecer límites, de crear estructura, de moverse hacia algo con determinación. Y aquí viene algo importante. Cuando un hombre no ha integrado su ánima, cuando ha reprimido su lado sensible, intuitivo, emocional, tiende a proyectarlo en las mujeres de su vida. Las convierte en portadoras de todo lo que él no puede ser, y eso crea una dinámica muy particular. Las idealiza o las demoniza, las coloca en un pedestal o las desprecia, pero en cualquier caso, no las ve realmente, ve su propia proyección, y cuando una mujer no ha integrado su animus, cuando ha reprimido su capacidad de acción, de dirección, de establecer límites claros, tiende a proyectarlo en los hombres de su vida. Busca que ellos sean fuertes de la manera que ella no se permite ser, y luego se siente atrapada por esa misma fortaleza que buscó. ¿Ves la paradoja? Buscamos en el otro lo que no hemos desarrollado en nosotros mismos, y eso genera atracción, sí, una atracción poderosa, pero también genera conflicto, porque lo que proyectamos en el otro inevitablemente choca con la realidad de quién es esa persona. Y cuando la proyección se rompe, cuando vemos al otro como realmente es y no como lo habíamos imaginado, puede ser doloroso, puede sentirse como una traición. Pero en realidad es una oportunidad de recuperar lo que habíamos puesto afuera. Cada vez que alguien me dice, es que él cambió, o es que ella ya no es la misma persona que conocí, me pregunto cuánto de lo que vieron al principio era real y cuánto era proyección. No porque la persona no haya cambiado, a veces sí cambia, sino porque en las etapas tempranas de una relación tendemos a ver al otro a través del filtro de nuestras proyecciones más potentes. Y con el tiempo, cuando la realidad de esa persona empieza a imponerse sobre nuestra proyección, podemos sentir que algo se perdió. Lo que se perdió, en muchos casos, no fue la persona, fue la ilusión. Y la ilusión, aunque sea hermosa, no puede ser la base de una relación duradera. La realidad, con toda su complejidad y sus imperfecciones, sí puede. Déjame contarte algo que observé hace algunos años. Había una pareja, los llamaré Laura y Daniel, que se habían enamorado con una intensidad que los propios protagonistas describían como arrolladora. Sentían que se habían encontrado de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes, que el otro los entendía como nadie, que por fin habían encontrado a su persona. Pero con el tiempo, algo empezó a erosionarse. Daniel empezó a sentir que Laura era demasiado exigente.
Laura empezó a sentir que Daniel no estaba realmente presente. Y los dos tenían razón, parcialmente. Pero lo que ninguno de los dos podía ver todavía era que gran parte de lo que estaban viviendo era el choque entre sus proyecciones y la realidad del otro. Daniel había proyectado en Laura una figura casi maternal, alguien que lo aceptara incondicionalmente, que nunca lo presionara, que estuviera siempre disponible. Cuando Laura empezó a tener sus propias necesidades, cuando empezó a pedir reciprocidad, Daniel lo vivió como una traición. Como si ella hubiera cambiado. Laura, por su parte, había proyectado en Daniel una figura de autoridad y dirección que la hiciera sentir segura. Cuando Daniel mostró sus propias dudas e inseguridades, cuando resultó ser tan humano como cualquier otro, Laura sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. Lo interesante es que, cuando los dos empezaron a trabajar esto, cuando empezaron a ver sus propias proyecciones y a reclamar de vuelta lo que habían puesto en el otro, algo cambió en la relación. No se convirtió en algo perfecto, pero se convirtió en algo real, en algo donde dos personas se veían mutuamente con más claridad y se elegían desde ese lugar más honesto. No todas las relaciones sobreviven ese proceso. Algunas no están construidas sobre suficiente compatibilidad real como para sostenerse cuando las proyecciones se disuelven. Y eso también está bien. Porque una separación que ocurre después de un proceso de mayor honestidad es menos destructiva, aunque sea igualmente dolorosa, que una que ocurre después de años de vivir en una ilusión compartida. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para entender la transformación que estás viviendo. Quiero hablar del dolor como maestro. Nuestra cultura tiene una relación muy complicada con el dolor. Por un lado, lo romantiza, lo convierte en poesía, en arte, en historia de superación. Por otro lado, hace todo lo posible por eliminarlo en el momento en que aparece. Hay pastillas, hay distracciones, hay formas infinitas de no tener que sentir lo que sentimos, y yo no estoy diciendo que el dolor sea bueno en sí mismo. No lo es, no hay nada sagrado en sufrir, pero hay algo que el dolor tiene que el placer no tiene, al menos no de la misma manera. El dolor nos detiene, nos obliga a prestar atención. Nos dice que algo en nuestra vida necesita cambiar o que algo en nosotros necesita ser visto. Jung tenía una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo. Decía que no hay crecimiento sin dolor. No porque el dolor sea el objetivo, sino porque el crecimiento implica siempre dejar algo atrás. Y dejar algo atrás, aunque sea algo que ya no nos sirve, siempre duele un poco. Porque éramos esa persona, esa versión de nosotros mismos era real. Y honrarla antes de soltarla es parte del proceso. Piensa en las pérdidas más significativas de tu vida. No solo las pérdidas de personas, sino las pérdidas de versiones de ti mismo. La versión de ti que creía que el amor era de una cierta manera. La versión de ti que pensaba que tu valor dependía de lo que producías o de lo que los demás pensaban de ti. La versión de ti que tenía certezas que ya no tienes. ¿Puedes mirar esas pérdidas sin llamarlas fracasos? ¿Puedes verlas como lo que en muchos casos son? Que son mudanzas. Mudanzas de una versión de ti mismo a otra. Mudanzas que a veces son voluntarias y a veces son forzadas por la vida, pero que en casi todos los casos te han traído a un lugar donde eres más tú mismo de lo que eras antes. Eso no significa que todo lo que perdiste valió la pena perderlo. A veces perdemos cosas que no debíamos perder. A veces tomamos decisiones que nos alejaron de personas o de posibilidades que eran genuinamente buenas para nosotros. La vida no es un cuento donde todo tiene sentido al final. Pero incluso en esos casos, incluso en las pérdidas que no tienen una narrativa redentora clara, hay algo que podemos hacer. Podemos preguntar qué aprendimos. No en el sentido de buscar una lección moral, sino en el sentido de preguntar qué nos reveló sobre nosotros mismos. ¿Qué parte de nuestra sombra salió a la luz? ¿Qué necesidad que no sabíamos que teníamos se hizo visible? Hay algo que quiero decirte sobre el amor propio, porque creo que es uno de los conceptos más usados y más malentendidos de nuestro tiempo. El amor propio no es autocomplacencia. No es decirte a ti mismo que todo lo que haces está bien. No es construir una narrativa donde eres siempre la víctima o siempre el héroe.
No es una serie de rituales o afirmaciones que repites frente al espejo. El amor propio real, el que transforma, es algo mucho más difícil y mucho más honesto. Es la capacidad de mirarte con la misma compasión con la que mirarías a alguien que amas profundamente. De ver tus errores sin destruirte por ellos. De reconocer tus limitaciones sin usarlas como evidencia de que no mereces amor. De honrar tus necesidades sin avergonzarte de tenerlas. Y también, y esto es importante, el amor propio incluye la capacidad de decirte verdades incómodas, de reconocer cuándo te has comportado de una manera que no está alineada con quien quieres ser, de asumir responsabilidad sin convertirla en castigo, de cambiar no porque seas insuficiente, sino porque eres capaz de más. Hay una diferencia enorme entre cambiar desde el miedo y cambiar desde el amor. Cuando cambiamos desde el miedo, lo hacemos para evitar algo, para no ser rechazados, para no fracasar, para no decepcionar a los demás. Y ese tipo de cambio es agotador, porque nunca termina. Siempre hay algo más que temer, algo más que evitar. Cuando cambiamos desde el amor a nosotros mismos y a la vida que queremos vivir, el cambio tiene una calidad diferente. Tiene dirección, tiene energía. No es perfectamente lineal. Hay días mejores y días peores, hay retrocesos y dudas, pero hay una orientación. Una sensación de que te estás moviendo hacia algo en lugar de alejarte de algo. ¿Desde dónde estás cambiando tú ahora mismo? Es una pregunta que vale la pena hacerse. No para juzgarte, sino para entenderte. Porque la respuesta te dice mucho sobre qué tipo de combustible está alimentando tu transformación. Quiero explorar ahora algo que tiene que ver con el tiempo, con la relación que tenemos con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Porque creo que una de las trampas más comunes en el proceso de transformación es vivir en el tiempo equivocado. Hay personas que viven principalmente en el pasado, que cargan con él de una manera que hace que el presente sea apenas un escenario donde el pasado se repite, que interpretan cada nueva relación, cada nueva situación, a través del filtro de lo que ya vivieron. Y eso tiene sentido. El cerebro aprende de la experiencia y trata de protegernos. Pero cuando ese aprendizaje se convierte en una prisión, cuando el pasado se convierte en la única lente a través de la cual vemos el mundo, nos perdemos lo que está ocurriendo ahora mismo. Y hay personas que viven principalmente en el futuro, que están siempre planificando, siempre esperando que algo cambie para poder ser felices, siempre aplazando la vida real para cuando llegue algo que todavía no ha llegado. Y eso también tiene su costo. Porque el futuro nunca llega, siempre hay otro futuro detrás de ese. La vida ocurre ahora, en este momento imperfecto y complejo, no en la versión ideal que imaginamos. El presente es el único lugar donde la transformación puede ocurrir. No en el arrepentimiento por el pasado, ni en la esperanza del futuro, sino en la elección que puedes hacer ahora mismo, en la manera en que puedes responder a lo que está frente a ti en este momento. En la atención que puedes prestarle a lo que sientes ahora, no a lo que sentiste o a lo que esperas sentir. Esto no significa que el pasado no importe. Importa enormemente. Entender de dónde venimos, qué patrones heredamos, qué heridas cargamos, es parte fundamental del proceso de conocerse. Pero hay una diferencia entre entender el pasado y estar atrapado en él. La diferencia está en si el pasado te informa o si te define. Quiero hablarte de algo que he observado en muchas personas que están en medio de una transformación profunda. Hay un momento, y casi todo el mundo que ha pasado por este proceso lo reconoce cuando lo describe. Hay un momento en que sientes que estás entre dos mundos, que ya no eres quien eras, pero todavía no sabes bien quién estás siendo, que los viejos patrones ya no te satisfacen, pero los nuevos todavía no se sienten completamente tuyos, que algunas relaciones ya no encajan, pero todavía no has construido las nuevas. Ese momento es incómodo, a veces es aterrador, puede sentirse como una crisis, pero es también uno de los momentos más fértiles de toda la vida de una persona. Porque en ese espacio intermedio, en ese umbral, hay una apertura que no existe cuando todo está definido y estable. Hay una posibilidad de que algo genuinamente nuevo pueda emerger.
Los antropólogos tienen un concepto para esto. Lo llaman liminalidad, el periodo de transición entre un estado y otro. Y en muchas culturas antiguas, ese periodo era tratado con mucho respeto. Se reconocía que la persona que estaba en ese umbral era especialmente vulnerable, sí, pero también especialmente receptiva, especialmente abierta a la transformación. Nuestra cultura moderna no tiene mucha paciencia para la liminalidad. Queremos que las cosas se resuelvan rápido. Queremos saber quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos. Y cuando no lo sabemos, lo interpretamos como un problema. Pero quizás el no saber, cuando es honesto, cuando viene de haber soltado una versión de ti mismo que ya no era verdadera, es en realidad una forma de integridad, una forma de no pretender tener claridad que todavía no has ganado. Permítete no saber, no indefinidamente, no como una excusa para no moverse, pero sí el tiempo que necesites para que la nueva comprensión de ti mismo tenga espacio para formarse. Porque si llenas ese espacio demasiado rápido con nuevas certezas, con nuevas identidades adoptadas, apresuradamente, puedes perderte lo que estaba tratando de emerger. Quiero hablar ahora de las relaciones que nos transforman. No todas las relaciones nos transforman de la misma manera. Algunas nos enseñan sobre el amor, otras nos enseñan sobre nuestros límites, otras nos enseñan sobre nuestra sombra, y algunas, las más raras y las más poderosas, nos enseñan sobre nosotros mismos de una manera que ninguna otra experiencia podría. Jung tenía un concepto para describir el encuentro entre dos psiques en una relación profunda. Hablaba de una especie de campo psíquico que se crea entre dos personas cuando se relacionan con suficiente profundidad. Un campo que pertenece a los dos y a ninguno al mismo tiempo. Y en ese campo, las cosas que cada uno ha reprimido tienden a activarse, a salir a la superficie, a pedir atención. Por eso las relaciones íntimas son tan intensas. No solo porque hay amor, sino porque son el espejo más honesto que existe. El que nos muestra no solo lo que queremos ver, sino también lo que hemos preferido ignorar. Cuando una relación nos irrita, cuando una relación nos activa de maneras que no podemos controlar del todo, cuando una relación nos lleva a reacciones que después nos sorprenden, eso no es necesariamente una señal de que la relación es mala. Puede ser una señal de que esa relación está tocando algo que necesita ser tocado, algo que estaba esperando ser visto. Eso no significa que debamos quedarnos en relaciones que nos hacen daño. Hay relaciones que son dañinas y que es necesario dejar. Pero hay una diferencia entre una relación que te activa porque te está ayudando a crecer y una relación que te activa porque está repitiendo un trauma sin posibilidad de sanación. La diferencia no siempre es fácil de ver desde adentro, pero hay algunas preguntas que pueden ayudar. Cuando estás en esta relación, ¿te sientes más o menos tú mismo? ¿Más o menos libre de expresar lo que realmente sientes? ¿Más o menos capaz de crecer? ¿Hay reciprocidad, aunque no sea perfecta? ¿Hay voluntad de los dos de mirar lo que es difícil de mirar? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y las respuestas pueden cambiar con el tiempo. Pero son preguntas que vale la pena hacerse con honestidad, sin el filtro del miedo al abandono ni el filtro de la idealización. Hay algo que quiero decirte sobre el coraje, porque creo que la transformación, el proceso del que hemos estado hablando, requiere un tipo de coraje que no siempre se reconoce como tal. No es el coraje de hacer grandes gestos, no es el coraje de tomar decisiones dramáticas, es el coraje de ser honesto, de mirarte sin disfraz, de admitir que algo no está funcionando, de pedir ayuda cuando la necesitas, de decir que no cuando tu cuerpo y tu alma están diciendo que no, aunque tu mente esté buscando razones para decir que sí, de soltar algo que ya no te pertenece aunque todavía te duela soltarlo. Ese coraje es silencioso, no tiene audiencia. Nadie te aplaude cuando lo ejerces. Muchas veces las personas más cercanas no lo entienden, pero es el coraje que más importa, porque es el que cambia tu vida desde adentro. He conocido personas que han hecho cosas que el mundo considera valientes, que han tomado riesgos profesionales enormes, que han viajado solos por el mundo, que han construido negocios desde cero y que sin embargo no se han atrevido a tener una conversación honesta con su pareja.
que no se han atrevido a decirle a su madre que necesitan espacio, que no se han atrevido a admitir, aunque sea para sí mismos, que están solos y que esa soledad les duele. El coraje interior es el más difícil y es el más transformador. Quiero ir llegando a algo que me parece el corazón de todo lo que hemos estado explorando, y es la pregunta de quién eres tú realmente, más allá de los roles que juegas, más allá de las historias que te cuentas sobre ti mismo, más allá de lo que los demás esperan de ti. Jung diría que esa pregunta no tiene una respuesta fija, que el sí mismo, lo que él llamaba el self con mayúscula, no es una cosa estática que descubres una vez y ya está. Es un proceso, es un movimiento continuo hacia una mayor integración, una mayor totalidad. No la perfección, sino la totalidad. La capacidad de contener las contradicciones sin que te destruyan, la capacidad de ser tanto fuerte como vulnerable, tanto racional como intuitivo, tanto independiente como profundamente conectado. La totalidad no es la ausencia de conflicto interno, es la capacidad de sostener ese conflicto con suficiente ecuanimidad como para que no te paralice. Es saber que puedes tener miedo y actuar de todas formas, que puedes sentir rabia y elegir cómo expresarla, que puedes sentir amor y también establecer límites, que puedes ser imperfecto y aún así merecer ser amado. Eso es lo que la transformación que ya empezó en ti está construyendo, aunque no lo veas todavía con claridad, aunque algunos días se sienta más como un derrumbe que como una construcción. Quiero preguntarte algo que quizás nunca te has preguntado de esta manera. ¿Qué versión de ti mismo estás dejando atrás en este momento de tu vida? No en términos de logros o fracasos, sino en términos de identidad. ¿Qué creencia sobre ti mismo ya no se sostiene? ¿Qué papel ya no encaja? ¿Qué manera de relacionarte con los demás ya no te representa? Porque eso que estás dejando atrás, aunque duela, aunque genere resistencia, aunque a veces extrañes la comodidad de lo que era, aunque no fuera completamente tuyo, eso que estás dejando atrás es el espacio que está haciendo posible lo que viene. Y lo que viene no es una versión perfecta de ti mismo. No es una versión sin heridas ni sin dudas. Es una versión más honesta, más completa, más capaz de estar presente en su propia vida, más capaz de amar sin perderse, más capaz de ser vista y conocida sin el terror de que eso signifique ser rechazada. Déjame contarte algo sobre la autenticidad, porque creo que es la palabra más importante de toda esta conversación. La autenticidad no es una performance, no es una estética, no es una forma de presentarte en el mundo que hayas elegido conscientemente. La autenticidad es lo que queda cuando dejas de actuar. Cuando el miedo al rechazo no es suficientemente grande como para hacerte ser alguien que no eres. Cuando la necesidad de aprobación cede frente a la necesidad de ser real, y la paradoja hermosa de la autenticidad es que es exactamente lo que más nos conecta con los demás. Creemos que si mostramos quiénes somos realmente, si mostramos nuestras dudas, nuestras contradicciones, nuestras heridas, los demás se alejarán. Pero la experiencia de casi todas las personas que han tenido el coraje de ser auténticas dice lo contrario. Dice que cuando eres real, cuando dejas de actuar, las personas que merecen estar en tu vida se acercan más, y las que estaban ahí por la actuación se alejan. Y aunque ese alejamiento puede doler, hay algo limpio en él, algo que hace posible relaciones más verdaderas. He pensado mucho en lo que significa ser visto. Ser realmente visto por otro ser humano, no la versión que presentas, no el rol que juegas, tú, con todo lo que eso incluye. Y he llegado a creer que ser visto de esa manera es una de las experiencias más profundamente humanas que existen. Que hay algo en nosotros que anhela eso de una manera que va más allá de la racionalidad. Que necesitamos ser conocidos para sentirnos completamente reales. Pero para ser visto, primero tienes que estar dispuesto a ver al otro con la misma apertura que deseas que te vean a ti. Y eso requiere soltar las proyecciones. Requiere estar dispuesto a que la persona frente a ti sea diferente de lo que esperabas. Requiere curiosidad genuina en lugar de confirmación de lo que ya creías.
Las relaciones más bellas que he observado tienen esa cualidad. No son relaciones sin conflicto, no son relaciones donde todo es fácil, son relaciones donde dos personas están genuinamente interesadas en conocerse, donde el otro no es un espejo de sus propias proyecciones, sino una persona real, con su propia profundidad, sus propios misterios, su propia sombra y su propia luz. Quiero hablar de algo que a veces se pasa por alto cuando hablamos de transformación y crecimiento, y es el rol del cuerpo. La psicología junguiana no es solo una psicología de la mente, es una psicología del alma, y el alma, para Jung, no estaba separada del cuerpo. El cuerpo tiene su propia sabiduría, sus propias memorias, sus propias maneras de procesar lo que la mente todavía no ha podido integrar. ¿Has notado cómo el cuerpo responde a ciertas personas antes de que la mente haya tenido tiempo de analizar nada? ¿Cómo hay personas en cuya presencia tu cuerpo se relaja, se abre, respira más profundo? Y otras en cuya presencia tu cuerpo se tensa, se contrae, aunque tu mente no encuentre una razón objetiva para esa reacción? El cuerpo sabe, no siempre de manera que podamos articular con palabras, pero sabe. Y aprender a escucharlo, a darle credibilidad a esa sabiduría corporal, es parte del proceso de conocerse más profundamente. Las emociones no son solo estados mentales, son experiencias corporales. La tristeza tiene una textura física, la alegría tiene una textura física, el miedo tiene una textura física, y cuando aprendemos a reconocer esas texturas, cuando aprendemos a sentarlos con ellas, en lugar de escapar de ellas inmediatamente, empezamos a tener acceso a una información que de otra manera perdemos. Esto es especialmente importante en el contexto del trauma. El trauma no vive solo en los recuerdos, vive en el cuerpo, en las tensiones crónicas, en las respuestas de alarma que se activan en situaciones que parecen no tener relación con lo que ocurrió, en los lugares del cuerpo donde aprendimos a no sentir. Y la sanación del trauma, cuando ocurre de manera genuina, también ocurre en el cuerpo. No solo en la comprensión intelectual de lo que pasó, sino en la capacidad de sentir lo que no se pudo sentir en su momento, de completar respuestas que quedaron interrumpidas, de liberar lo que el cuerpo ha estado sosteniendo. Quiero acercarme ahora al final de esta conversación, aunque en realidad no hay un final. Porque lo que hemos estado explorando no es algo que se resuelve en una hora, es algo que se sigue desplegando, que sigue revelando nuevas capas, que sigue sorprendiéndote con lo que todavía no sabías de ti mismo. Pero quiero dejarte con algunas reflexiones que espero que lleves contigo, no como verdades absolutas, como invitaciones. La primera es esta: confía en el proceso aunque no puedas verlo claramente. La transformación que ya empezó en ti tiene una inteligencia propia. No siempre va en la dirección que tu mente consciente elegiría. A veces va en la dirección opuesta. A veces te lleva a través de lugares oscuros que parecen no tener salida. Pero si miras hacia atrás en tu vida, si miras los momentos más difíciles que has vivido, es probable que puedas ver cómo esos momentos te trajeron a algo. No necesariamente a algo mejor en términos convencionales, pero a algo más tuyo, a una comprensión de ti mismo que no habrías tenido sin esa dificultad. La segunda reflexión es esta: no tienes que entenderlo todo para que funcione. El proceso de individuación no requiere que tengas claridad intelectual sobre cada paso. Requiere que estés presente, que estés honesto, que estés dispuesto a mirar lo que aparece, aunque sea incómodo. La comprensión llega después, a veces mucho después, de que el proceso ya ha ocurrido. La tercera es algo que quiero que consideres con mucha atención. Las personas que más te han afectado en tu vida, las que más han activado en ti, ya sea amor intenso o irritación profunda, ya sea admiración o rechazo, esas personas te han estado mostrando algo sobre ti mismo, sobre lo que llevas dentro, sobre lo que has reprimido o sobre lo que anhelas. Y si puedes mirar esas relaciones con esa perspectiva, si puedes preguntarte qué te han estado enseñando sobre ti mismo en lugar de solo preguntarte qué te hicieron, puede abrirse un nivel de comprensión que cambia la manera en que te relacionas con tu propio pasado. La cuarta reflexión tiene que ver con la paciencia.
No la paciencia pasiva, la de esperar que las cosas cambien solas, sino la paciencia activa, la de seguir moviéndote aunque el movimiento sea lento, la de confiar en que los cambios pequeños, los que ocurren en la intimidad de tu mundo interior, eventualmente se manifiestan en el mundo exterior, la de no exigirte llegar a un destino que todavía no puedes ver claramente. Y la quinta reflexión, que quizás es la más importante, es esta. Mereces ser quien realmente eres, no la versión de ti que aprendiste a ser para ser amado, no la versión que aprendiste a ser para sobrevivir, no la versión que encaja perfectamente en las expectativas de los demás, la versión real, la que incluye tanto tu luz como tu sombra, la que tiene dudas y contradicciones, la que a veces no sabe qué quiere, la que ha cometido errores y los ha aprendido o los está aprendiendo. Esa versión merece existir, merece ser vista, merece ser amada. Y el primer paso para que eso sea posible, el paso que nadie más puede dar por ti, es que tú mismo empieces a verla, a conocerla, a tratarla con la compasión que le darías a alguien que amas. Permíteme volver al principio de esta conversación por un momento. Dije que algo en ti ya cambió, y lo mantengo. No sé exactamente qué. Quizás tú tampoco lo sabes todavía con precisión, pero hay algo diferente. Una sensación de que ciertas cosas ya no funcionan como antes, una incomodidad que no desaparece aunque intentes ignorarla, una pregunta que sigue volviendo aunque no tengas respuesta. Eso no es un problema, es tu psique haciendo su trabajo. Es la parte más profunda de ti mismo insistiendo en que hay más. Más de lo que has explorado, más de lo que has aceptado, más de lo que has permitido ser, y ese más, ese territorio todavía desconocido de tu propio interior, no es un lugar peligroso, aunque a veces lo parezca. Es el lugar donde vive la versión de ti mismo que más te pertenece, la que no has tenido que construir para nadie, la que simplemente es. Jung creía que cada persona lleva dentro de sí una totalidad que pasa toda la vida intentando manifestarse. No que somos perfectos, sino que somos completos, que todas las piezas están ahí, incluyendo las que hemos negado, incluyendo las que todavía no hemos nombrado, y que el trabajo de una vida, si es que hay un trabajo que valga la pena hacer, es ir recuperando esas piezas, ir integrando lo que hemos fragmentado, ir siendo, poco a poco, más completamente nosotros mismos. Ese trabajo no termina, eso es lo honesto. No hay un momento en que puedas decir, ya llegué, ya soy completamente yo mismo, ya no tengo nada más que aprender. El proceso es continuo. Y eso, lejos de ser desalentador, me parece una de las cosas más hermosas de la existencia humana, que siempre hay más profundidad, que siempre hay algo nuevo que descubrir en el territorio más cercano que existe, que es el de tu propio interior. ¿Qué parte de ti mismo has dejado en la sombra durante demasiado tiempo? ¿Qué emoción has reprimido tanto que ya casi no la reconoces como tuya? ¿Qué versión de ti mismo existe en ese espacio entre quién eras y quién estás siendo? No necesitas responder estas preguntas con palabras, puedes simplemente quedarte con ellas, dejarlas hacer su trabajo, porque las preguntas correctas, las que tocan algo real en nosotros, tienen una manera de seguir trabajando aunque no las respondamos conscientemente. Siguen moviéndose en el fondo, siguen abriendo puertas que no sabíamos que existían. Quiero terminar con algo que no es exactamente una conclusión, porque esto no concluye. Es más bien una apertura, una invitación a seguir mirando, a seguir siendo honesto contigo mismo con la misma valentía que has mostrado al llegar hasta aquí, al estar dispuesto a sentarte con estas preguntas, a permitirte ser movido por ellas. Porque eso, la disposición a ser movido, la disposición a no tener todas las respuestas, pero seguir buscando con honestidad, es en sí misma una forma de sabiduría. Es la sabiduría que no viene de los libros, aunque los libros puedan ayudar. Viene de la vida vivida con atención, con presencia, con el coraje de mirarte sin disfraz. La transformación que ya empezó en ti no necesita tu permiso para continuar. Ya está ocurriendo. Lo que sí necesita es tu atención, tu honestidad, tu disposición a acompañarla en lugar de resistirla, tu voluntad de soltar lo que ya no te pertenece.
aunque todavía duela soltarlo. Tu confianza en que lo que está emergiendo, aunque todavía no tenga forma clara, es más tuyo que lo que estás dejando atrás. Y quizás, solo quizás, cuando mires hacia atrás desde un punto en el futuro que todavía no puedes ver, puedas reconocer este momento como uno de los más importantes de tu vida. No por lo que ocurrió afuera, sino por lo que empezó a moverse adentro, por la decisión, aunque no la hayas tomado conscientemente, de empezar a ser más completamente tú mismo. Eso es todo lo que la vida te está pidiendo. No perfección, no certeza, no una versión de ti que nunca duda ni nunca duele. Solo autenticidad. Solo la disposición de estar presente en tu propia vida. Solo el coraje de seguir conociéndote, con paciencia, con compasión, con la misma curiosidad con la que mirarías algo que te parece profundamente valioso. Porque eso es lo que eres, algo profundamente valioso. Y la transformación que ya empezó en ti, aunque no te hayas dado cuenta todavía de toda su magnitud, está llevándote precisamente hacia esa comprensión. Sigue mirando, sigue preguntando, sigue siendo honesto. El camino se hace al andar y ya llevas más pasos dados de los que crees.